Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nicolás Boada. Estudio Ingeniería Industrial y hago esta actividad Historia y Desarrollo de la Ingeniería, el mapa mental para la materia Introducción a la Ingeniería. Entonces, comenzando, eh, voy a iniciar por la evolución de la ingeniería en la prehistoria. Como tal, da inicio eh, en la Edad de Piedra, que está constituido por varios periodos. El Paleolítico, que es el que está constituido por la caza, la pesca y por porque manejan las cuevas como su vivienda y se asienta y se empieza a ver la vida sedentaria. En esta evolución y en esta edad de piedra es donde los humanos se dan cuenta y empiezan a usar herramientas como el fuego y herramientas como la piedra para crear diferentes, valga la redundancia, herramientas eh, y poder mejorar su caza y su pesca y poder sobrevivir más. Ya pasaríamos a lo que es el periodo neolítico, perdón, y es como tal la domesticación de animales y empiezan a hacer y a tener cultivos de diferentes plantas y para así poder sobrevivir y empiezan a tener lugares de vivienda más permanentes, o sea, ya no hacen tanta migración a otros lados, sino se quedan en un solo lado donde puedan obtener todo lo que ellos requieren para su supervivencia. Em, ya pasaríamos a lo que es la región del cercano oriente. En esta pues aparecen las primeras civilizaciones en las que están comprendidas la Mesopotámica y Egipto. En la Mesopotamia existen pues como tal diferentes pueblos y o civilizaciones que estuvieron constituidas por los sumerios, acadios, babilónicos, asíricos y neobabilónicos junto con los persas. Estos pues como tal dieron y tuvieron muchas contribuciones a la humanidad, los cuales fueron pues como tal la creación del dinero, la creación del reloj, el calendario como tal basado en el ciclo lunar y tuvieron la invención de diferentes sistemas de escritura. En Egipto, como tal, fueron clases nómadas em, que pues como tal fueron y principalmente fueron agricultores y se ubicaron principalmente en el río Nilo, que porque pues era donde podían obtener mayor crecimiento y tener mejores formas de supervivencia. Y así fue que empezaron a crear sus canales de riego, sus barreras de contención, y esas construcciones como tal se dieron porque el río Nilo pues en algunos momentos del año pues se crecía y por eso tenían que hacer este tipo de diferentes barreras de contención. Como tales, estas clases nómadas contribuyeron como tal a la humanidad en el movimiento como tal de los astros y fue cuando se originó el año solar de 365 días y por eso, y es que hoy en día conocemos que el año tiene 365 días. En estas civilizaciones, como les explicaba, la Mesopotamia, de Mesopotamia y Egipto, nacieron perdóneme, diferentes religiones como el judaísmo, cristianismo e islamismo. Aquí como tal explico como tal qué es el judaísmo y es como tal pues que es una de las primeras religiones que se dio en estos tiempos y son seguidores como tal de Jehová, que según la Biblia pues transmitió y dio el legado a los hebreos de Moisés y los 10 mandamientos en el monte.
también pues el cristianismo como lo conocemos. Aquí traigo un enlace en el cual pues nos explica como tal qué es el cristianismo y pues es como tal, como les explicaba también, es una de las primeras religiones que dio y absorbió elementos del Imperio Romano y adoptó doctrinas como tal y filosóficas idealistas em, por la necesidad absoluta y carencia de derechos, por la extinción y pues ellos creen en Dios y etcétera. El mismo como tal, pues también es pues una religión al cual le rezan a un solo Dios, el cual tiene el nombre de Alá, Mohammed y como tal, pues es mucho más centrado en estos momentos en, como en la India y esos países por esos lados. Ya pasaríamos a lo que es como tal la cultura griega y romana. En esto, pues, eh, cada cultura tiene una contribución y contribuciones diferentes. Como tal, la cultura griega, principalmente, em, adoptó y nos dio como enseñanza lo que es las ciencias, las diferentes ciencias, las matemáticas, la astronomía, como tal las artes. Surgió de ellos un pensamiento político y de ahí todo lo que ha emergido y ha venido hacia acá. El arte se manejaba de diferentes formas, como la música, la comedia, em, el teatro y diferentes. La matemática, como podemos ver, eh, la manejaban como la aritmética, la geometría y eh, fue que iniciaron a manejar los distintos problemas a base de la matemática, aritmética y geometría. Pasaríamos a lo que es la cultura romana, que en general pues son constructores de la humanidad, construyeron ciudades, son los mejores ingenieros y dieron origen a distintas culturas, razas, lenguas y religiones en y como tal dieron la implantación de una lengua común para que todos pudieran entenderse y así poder tener el mismo dialecto y poder dar inicio como tal a diferentes implementaciones como lo que fueron pues las leyes, los impuestos, em, como tal fue algo general cuando empezaron a realizar lo que era el arte monumental y funcional. eh, Dieron como tal la creación de acueductos, puentes, templos y ciudades, teatros, coliseos, basílicas a nivel Europa, de las cuales nosotros aún podemos visitar y que son demasiado bonitas. Pues ahí lo que es la Edad Media que se destacó como tal por crear diferentes vistas como lo fue el feudalismo, sus cruzadas e inquisiciones. Em, Como tal en el feudalismo se reorganizó y se manejó una diferente, bueno, se dio un diferente manejo a la parte económica, social y política. De ahí pues digamos que todo también se dio por las diferentes cruzadas y expediciones militares, como la toma de Jerusalén, para así dar como Inquisición y tomar diferentes lugares, como pues, lo comentaba anteriormente, la toma de Jerusalén, y entre esos, pues el tribunal eclesiástico estaba principalmente para castigar y daba faltas contra la fe y doctrinas de la iglesia, ya que en estos momentos esto era demasiado fuerte. Como tal, también tenemos esto de la cultura teocéntrica en la Edad Media, que en general todo era Dios y todo se rige a Dios. Dios para ellos era el centro del universo,
todo, cada movimiento era Dios y se basaba en Dios. Y esto se dio gracias a la iglesia y a su fe cristiana y por eso mismo este tribunal eclesiástico castigaba cuando alguien em, era y tenía un pensamiento revolucionario al respecto. Y esta iglesia y fe cristiana caracterizaba a cada país que componía como tal la Europa de la Edad Media. Como tal, llegaríamos a lo que es el Renacimiento, que pues como tal estuvo constituida por el arte, la burguesía y la imprenta. Como tal, este arte dio como el inicio de la belleza, su perspectiva, el color, su expresión. Y aquí, como tal, tengo en este enlace diferentes pinturas que estuvieron en el Renacimiento y fueron las más principales, como esta que fue la Sagrada Trinidad, el matrimonio Arnolfini, perdón, en 1434, que como pueden darse cuenta, pues su perspectiva, proporción y color es respecto como a la idea que siempre se tuvo inicialmente. Y así son todas, arte puro. Ya pues iríamos como tal a la burguesía, que como tal fue una transformación económica en el cual se manejó y no interpuso, sino se propuso y se levantó ese sistema capitalista en el cual pues también dio ese crecimiento demográfico por el desplazamiento de la gente del campo a las ciudades. Y claramente pues esto traía y conllevaba mejores valores y mejores idealizaciones al respecto. Como tal en la imprenta es expansión y divulgación de la cultura, en la cual pues se empieza y se dan cuenta de que deben crear universidades para una mejor educación y así poder ir avanzando y teniendo mejores profesionales. Vamos a lo que es la primera revolución industrial, que da inicio como tal en el año 1760 a 1860. Como tal, en esta primera revolución industrial se dio como tal el nacimiento de nuevas industrias y la transformación de lo que ya había antes, como economía, la política y la tecnología. Entonces, esa transformación fue evolutiva y en la parte del nacimiento de nuevas industrias se dio como tal la máquina a vapor, la industria textil, los nuevos barcos a vapor, el maquinismo y aquí como tal traigo un videito corto en donde nos explican esto. Entonces, el videito es este. Seguro en algún momento escuchaste hablar de la revolución industrial, pero ¿qué tanto sabes sobre ella? Lo importante es entender que la revolución industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII. Nace en Gran Bretaña y se extiende por toda Europa. Vamos a tratar de entender los antecedentes. La economía antes de la revolución se basaba en el mundo agrario y artesanal. 3 de cada 4 personas subsistían con trabajos agropecuarios y en base al autoconsumo. La producción de productos desarrollados era muy baja. Pero entonces surgió la revolución industrial, que se caracterizó por una serie de cambios específicos. Cambios económicos, debido al desarrollo tecnológico comienza la producción en serie, se empiezan a utilizar materiales como el acero, el carbón y se desarrollan máquinas como la de vapor, la de hilar y la de tejer. Se desarrolla fuertemente el transporte de trenes y barcos. Todo esto genera nuevos puestos de trabajo que impactaron en la economía y en el desarrollo del capitalismo. Cambios demográficos. Se da el famoso éxodo rural, donde la sociedad se traspasa de vivir en el campo a vivir en la ciudad. Cae la tasa de mortalidad debido a la mejoría en la calidad de vida y eso hace que crezca la población. Comienzan las migraciones internacionales. Cambios sociales. Aparece el proletariado, que hace referencia a la clase social que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Surge también la cuestión social, una expresión que buscaba reunir las inquietudes sobre la mala calidad de vida de la clase trabajadora.
Y por último, cambios ambientales. Todo este desarrollo